Antecedentes del proceso de paz entre Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC. Este proceso se dio en los años 90 a la par del fortalecimiento de los grupos guerrilleros y la crisis institucional que se vivía en este momento con el gobierno de Ernesto Samper. A raíz de esta crisis surgió un movimiento social por la paz que movilizaba a millones de personas que exigían que se acabara la violencia y se hiciera una negociación del conflicto armado colombiano. Tras todas estas manifestaciones, el entonces candidato presidencial Andrés Pastrana tomó la decisión de reunirse con la guerrilla de las FARC en las selvas del sur del país. Allí envió a su asesor político, Víctor G. Ricardo. Más tarde se reunió Andrés Pastrana con el líder de este grupo guerrillero llamado Manuel Marulanda. Andrés Pastrana le prometió que si ganaba las elecciones de 1998 iba a iniciar un proceso de paz con ellos. Asimismo, en este año 1997, el gobierno nacional, por medio de una ley, decretó que se suspendieran las órdenes de captura contra los cabecillas de la guerrilla FARC-EP. También a finales de 1997 los gobiernos de Suecia y Estados Unidos hicieron un nombramiento o catalogaron a este grupo guerrillero como terrorista, lo que fue un revés para este grupo armado que buscaba ayuda o apoyo internacional. Ya elegido como presidente, Andrés Pastrana se reunió con el grupo guerrillero, ya pues como presidente electo, se llegaron a unos acuerdos, a unos puntos. Dentro de esos acuerdos está el acuerdo del 23 de octubre de 1998, que era la desmilitarización de 5 municipios. Esos 5 municipios son San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, La Macarena, Uribe, Mesetas y La Hermosa en el departamento del Meta. Estos municipios tenían un total de 42.139 kilómetros cuadrados. Estos municipios son de gran importancia porque tienen una riqueza en diversidad de fauna, flora y además porque poseen pues una reserva natural de biosfera. También eran muy importantes para la FARC-EP, ya que servían como corredores viales que intercomunicaban diferentes departamentos. Y también era muy importante su ubicación, porque allí podían seguir desarrollando las actividades que ellos tenían, como eran minería ilegal, narcotráfico, extorsión, secuestro, contrabando, entre otras pues. Dentro de esta zona de distensión se ubicaron 16 frentes de la FARC con 2.950 hombres y en las zonas contiguas se ubicaron 8 frentes de la FARC con 1.400 hombres. Sin contar pues los colaboradores, los milicianos y los simpatizantes de esta organización. El país durante 3 años y 3 meses, que fue desde noviembre de 1998 a febrero del 2002, tuvo pues depositada la esperanza en este proceso de paz. Esta zona también sirvió para darle como una mayor seguridad al secretariado a los miembros de la FARC-EP, pues que aceptaron negociar en medio de la confrontación armada que se vivía en Colombia. Al igual, durante este tiempo, la zona de extensión o desmilitarizada se prorrogó mediante la resolución número 07 del 5 de febrero de 1999. Asimismo, mediante la resolución 31 del 7 de marzo de 1999, el gobierno autorizó la creación de un cuerpo cívico de convivencia en la zona de extensión para el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos y sus libertades, que facultaba pues a los alcaldes de los municipios de esta zona a dirigir este cuerpo. El Poder Judicial no tenía pues presencia en los municipios despejados, pero mantenía su jurisdicción en ella. Inclusive tenía presencia en los municipios aledaños. El Ministerio Público creó una oficina de la Defensoría del Pueblo para recibir las denuncias de la violación a los derechos fundamentales que se presentaban en esta zona de extensión, y posteriormente el gobierno pues reconoció que la zona de extensión podía afectar económicamente a sus habitantes, por lo cual
por lo cual, mediante el decreto 261 del 19 de febrero del 2001, determinó que esta zona era considerada como prioritaria para la inversión social del Estado. Vamos a hablar entonces del desarrollo del proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP. Aún siendo el candidato, se reunió con las FARC en 1998, el 9 de junio. Luego, el 19 de junio, las FARC le hacen un llamado para anunciar que si él es presidente, accederían a los diálogos. Ya cuando él es presidente del Colombia, se da la creación pues de la zona desmilitarizada del 14 de octubre con una fecha de expiración hasta el 7 de febrero de 1999. El 7 de noviembre de 1998 hay un roce entre el comisionado de paz Víctor G. Ricardo con los generales de la nación por haber dado una orden a unos soldados tras el anuncio de las FARC-EP de no iniciar con las negociaciones si no salían todos los militares de la zona desmilitarizada. Ya en el año 1999 se da la silla vacía, que esto fue en el 7 de enero del 99, cuando asistió el presidente a la mesa de negociación en el San Vicente de Caguán, pero no asistió el jefe de las FARC, que fue Manuel Marulanda Vélez. Según las FARC, dijeron que fue por razones de seguridad. Ya empiezan pues como a haber algunas crisis dentro de todo este proceso, y en 1999 se da la primera como la congelación de los diálogos, ¿cierto? Debido a que pues las FARC empieza a solicitar informes sobre la lucha contra los paramilitares tras una serie de masacres que hubo, ¿cierto? Ya el 25 de enero las FARC fijan un nuevo encuentro para el 20 de abril de ese mismo año. El proceso de los diálogos tiene una crisis muy aguda debido al asesinato de los 3 indigenistas estadounidenses. Ya el presidente antes de la fecha, había reiterado, había ampliado la zona de extinción por 90 días más. Se vuelven a reanudar los diálogos para el 3 de abril y se piden, pues todas las partes piden crear una comisión de acompañamiento internacional para este proceso de paz. También se crea el acuerdo de Caquetania, donde el presidente viajó el 2 de mayo de ese año sin previo aviso y sin anuncio oficial para reunirse con alias Manuel Marulanda y firmar un acuerdo escrito en el intento de reactivar pues como este proceso de paz, el cual se llamó el acuerdo de Caquetania. Los diálogos fueron retomados 4 días después de haber firmado como el contrato. Durante todo este tiempo las FARC nunca mostró una tregua ni cese al fuego. Se incrementaron los asesinatos y los secuestros de personajes públicos y civiles en las llamadas pesquisas milagrosas, que se convirtieron en un lucrativo negocio para financiar su accionar. Las FARC-EP incrementaron la destrucción de oleoductos petroleros y torres de energía, así como también se incrementaron las emboscadas militares y policías. Las FARC-EP buscaban utilizar la fuerza a fin de obtener más concesiones del gobierno, lo que en la opinión pública era interpretado como una debilidad del gobierno de Pastrana. El 7 de mayo, el gobierno de Pastrana le da una nueva prórroga a la zona de extinción por un mes más, sin aún recibir ninguna concesión de las FARC-EP, sin aún recibir ningún cese de hostilidades por parte de este grupo armado.
En 1999, en diciembre, hay una tregua unilateral. Después de varios ataques de las FARC, estos anuncian que van a hacer una tregua para diciembre, ¿cierto? Pues con motivo de la época de Navidad, que va a regir desde el 20 de diciembre y va a tener una duración de 20 días. En el año 2000 se da la gira de comisión negociadora por Europa. Esta empieza el 1 de febrero y viajan la comisión negociadora, las FARC-EP y el gobierno por varios países de Europa por durante 33 días. Viajan entonces el comisionado de la paz, Víctor G. Ricardo, y los portavoces de las FARC-EP, con Raúl Reyes, Simón Trinidad y Fabián Ramírez. Estos viajan a Suecia, Noruega, Italia, la Ciudad del Vaticano, España, Suiza y Francia. Ya para el 22 de mayo, el gobierno suspendió nuevamente las negociaciones de paz con las FARC hasta que se esclareciera la autoría del crimen del collar bomba. Ya después el gobierno esclareció estos sucesos y volvieron a retomar las negociaciones. Adicional a eso se volvió a extender el plazo de extinción hasta el 7 de diciembre del 2000. El 25 de mayo del 2000, el jefe de las FARC-EP y negociador en los diálogos, Iván Márquez, anunció que el jefe máximo de las FARC-EP sancionaría leyes para establecer orden y justicia en Colombia. En abril, las FARC-EP optaron por empezar a actuar como un Estado independiente, según ellos, para ejercer beligerancia, publicando leyes y administrando justicia. Estas leyes, vamos a mostrar un ejemplo de estas leyes. Ese mismo año ocurrieron varias situaciones que pusieron en crisis estos diálogos, como por ejemplo el secuestro del avión Satena donde viajaba el guerrillero Arnubio Ramos. Después de eso se volvió a reanudar los diálogos el 24 de octubre. Luego de esto las FARC-EP anunciaron una congelación indefinida de los diálogos debido a que exigían resultado por parte del gobierno contra la lucha frente a los paramilitares. La zona de extinción se vuelve a prolongar otros 55 días más. Ya para el año 2001, el vocero de las FARC, Raúl Reyes, anunció que las FARC liberarían a los militares y policías secuestrados que mantenían en la organización como gesto para fortalecer los acuerdos, los diálogos. El 2 de junio del 2001, el gobierno del Pastrana y las FARC-EP firmaron un primer acuerdo humanitario para la liberación de estos policías y soldados en poder de las FARC y la excarcelación de guerrilleros por el gobierno. Tras una serie de crisis, el 17 de octubre las FARC-EP dijeron que no regresaban a los diálogos en protesta contra los controles militares sobre la zona de extinción que Pastrana había establecido el 7 de octubre del 2001 y se levantaron de la mesa de diálogo. El 3 de enero del 2002 se vuelven a reencontrar el gobierno de Pastrana y las FARC-EP tras 3 meses de suspensión de los diálogos por las diferencias sobre los controles militares que en esa región que se estaban dando en esa región desmilitarizada y por falta de los acuerdos para un cese del fuego. Pero tras el secuestro de Ingrid Betancourt, la candidata a la presidencia, y el senador Jorge Eduardo Hechen, el presidente dio por terminado el diálogo de paz con las FARC-EP. Los 12 puntos del Acuerdo del Caguán buscaban una total reforma del Estado. Estos 12 puntos de negociación
Tenían como propósito inicial el entendimiento entre las partes guiada por el interés del pueblo colombiano. El acuerdo básicamente buscaba informar a los colombianos cómo sería el proceso de paz con participación activa del pueblo en iniciativas de reformas políticas, económicas y sociales para llegar a un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. El segundo acuerdo se refiere a la protección de los derechos humanos como responsabilidad del Estado. Allí se congeló el diálogo por estar en desacuerdo con el gobierno del presidente Pastrana sobre la creación de una comisión de verificación que recibía denuncias de la comunidad sobre las violaciones de derechos humanos en la zona de distensión. Allí el gobierno retira la propuesta ante un anuncio de las FARC. El tercer acuerdo es la política agraria integral. En esta se llevaba a cabo la democratización del crédito, asistencia técnica y mercadeo, redistribución de la tierra improductiva, la recuperación y distribución de la tierra adquirida a través del narcotráfico y o enriquecimiento ilícito, los estímulos a la producción, el ordenamiento territorial integral y la sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo. El cuarto acuerdo era la explotación y conservación de los recursos naturales. Allí se proponía continuar trabajando en una solución política adecuada para la explotación de los recursos naturales con programas productivos. Esto consistía en recursos naturales y su distribución, tratados internacionales, la protección del ambiente sobre la base del desarrollo sostenible. El quinto acuerdo era la estructura económica y social. En esta consistía en la revisión del modelo de desarrollo económico, las políticas de distribución del ingreso, la ampliación de mercados internos y externos, el estímulo a la producción a través de la pequeña, mediana y gran empresa privada, el apoyo a la economía solidaria y cooperativa, el estímulo de la inversión extranjera que beneficia a la nación, la participación social en la planeación y las inversiones en bienestar social, educación e investigación científica. El sexto acuerdo son las reformas de la justicia, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Allí el jefe máximo de las FARC anunció que sancionaría leyes para establecer orden y justicia en Colombia. En la reunión se trató el tema del narcotráfico y la posibilidad de inspeccionar los cultivos ilícitos en compañía de representantes de las FARC y las zonas de influencia de la guerrilla. Y todo el tema de las drogas se vinculó a las raíces económicas del conflicto y a la economía global. Estados Unidos, por su parte, era el principal receptor de la mayor parte de las drogas ilícitas producidas en Colombia, y así surge el Plan Colombia con el objetivo de fortalecer el Estado colombiano. El séptimo punto son las reformas políticas, que son esas estrategias de las FARC que eran enfocadas en capitalizar el escenario político que se les había ofrecido. El octavo punto son las reformas del Estado. El 9 son los acuerdos sobre el derecho internacional humanitario. El 10º punto son las fuerzas militares, donde el presidente Pastrana responsabilizó a las FARC de la ruptura de las negociaciones, llamó al pueblo colombiano a mantener la calma ante la violencia y pidió confiar en las fuerzas militares colombianas. El punto número 11 son las relaciones internacionales. Con la llegada de Andrés Pastrana al poder, las relaciones exteriores adquirieron un nuevo perfil y su desarrollo se presentó en un marco político interno diferente al que le antecedió. El gobierno Pastrana le pidió al país mayor confianza internacional y un mejor posicionamiento internacional, además la reactivación de las relaciones exteriores con Estados Unidos y con los estados de la Unión Europea, especialmente con España. Acá claramente el gobierno colombiano contaba con Estados Unidos como un aliado, él apoyaba las actividades para la guerra, pero su gobierno necesitaba de otros actores que pudieran actuar como puentes con la insurgencia, como lo fueron Cuba, Venezuela, Europa y el grupo de países amigos y las Naciones Unidas. El punto número 12 es la formalización de los acuerdos. Bueno, en 1998 Pastrana impulsó lo que fue Diplomacia para la Paz, que era el nombre pues como que le dio a su proceso, en donde lo que quería era que países amigos se involucraran en el proceso y participaran en él. Él decía que digamos, esta alianza internacional iba a ser una nueva manera de hacer la paz, y lo que buscaba con esta alianza era fortalecer temas como lo que eran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Bueno, en un comienzo, la posición de las FARC y del gobierno fueron muy diferentes. Inicialmente se habló de la presencia de países que tuvieran el aval de las FARC. Luego Pastrana les propuso a las FARC que, digamos, esos países actuaran únicamente como facilitadores, testigos, verificadores de los cumplimientos de los acuerdos y además pues el apoyo económico que iban a brindar. Después de que Pastrana, digamos, propuso esto, las FARC acepta estas condiciones. Sin embargo, entonces, al poner en marcha el proceso, las diferencias surgieron nuevamente, por lo cual la presencia de los países, esa participación de los países dentro del proceso de paz nunca se hizo efectiva, o sea, nunca se pudo hacer. Y esto hizo que el proceso perdiera legitimidad y que, digamos, los diálogos perdieran pues como las garantías que ofrecían o que puedan ofrecer, digamos, la presencia de esos países que actuaban como terceros. Si bien pues como que la presencia de un tercero era necesaria dentro de este proceso de paz, porque debe haber pues como alguien neutral que esté de cara al proceso, las FARC, aunque ya habían aceptado que ellos estuvieran, finalmente nunca estuvieron de acuerdo en que, digamos, hubiera participación internacional dentro del proceso, porque ellos decían que eso era un proceso interno, que eso era algo de los colombianos y que directamente se debería dar de cara a él. Entonces, por eso se dificultó o no, digamos, no permitió que hubiera participación de los países dentro del proceso. Bueno, ya el tiempo fue transcurriendo y en 1999 el gobierno comenzó a exigir o a presionar a las FARC para que fueran adquiriendo los compromisos que se habían, digamos, como acordado desde un principio al inicio del proceso. Sin embargo, las diferencias que hubo entre el gobierno y las FARC fueron, por decirlo de alguna manera, irreconciliables, por lo cual las FARC como que dijo que no quería presencia internacional y se negó a continuar. Bueno, uno de los hechos más relevantes que, digamos, con los que las FARC rechazaron la presencia de la comunidad internacional fue el secuestro y el asesinato de los 3 indigenistas norteamericanos en ese marzo de 1999, en donde, digamos, como que el proceso dio un giro y cambió la posición de aquellos países que iban a estar pues en el apoyo dentro del proceso. Bueno, como rechazo a este acto, el gobierno insistió en crear una comisión internacional cuyo objetivo fuera darle legitimidad y credibilidad nuevamente al proceso y fijar como unas reglas del juego donde esta comisión actuara como un mecanismo neutral dentro del proceso. Esta comisión estuvo conformada por 7 países, los que fueron Cuba, Costa Rica, Venezuela, Noruega, Suecia, España e Italia. Pero pues después de la creación de la comisión fue imposible llegar a un acuerdo con las FARC sobre las funciones o sobre la participación que iba a tener esta comisión. Inicialmente se quería que fuera como verificadora de los acuerdos para que, pues digamos, se pudieran resolver los inconvenientes que se presentaran dentro de la mediación de los acuerdos. Pero se indicaba que el gobierno y las FARC tenían intereses distintos. Mientras que el gobierno quería una comisión de control a la zona de despeje, las FARC pretendían que la comisión fuera solamente una comisión de acompañamiento de los acuerdos y no una comisión que verificara su comportamiento dentro de la zona de distensión. Bueno, ya en 1999 Estados Unidos se une al proceso y mediante el Plan Colombia fue un acuerdo que hubo entre Estados Unidos y Colombia, pues con sus respectivos presidentes, cuyo objetivo era generar la revitalización social y económica del país, terminar el conflicto armado que se estaba generando, entonces se aprovechó pues como para el proceso de paz, y crear estrategias antinarcóticos. Sin embargo, las FARC, pues como al ver este plan, digamos como que quiso ponerlo sobre la mesa para evaluar bien qué era lo que se pretendía, porque ellos indicaban que como que esta alianza con Estados Unidos, más que sirviera para alcanzar la paz, se veía como si se quisiera intensificar la guerra que ya se había. Bueno, ya teniendo a Estados Unidos como partícipe del proceso, por decirlo de alguna manera, él empezó inicialmente a asumir una posición prudente dentro del proceso, enviando delegados
y haciendo declaraciones públicas en donde, digamos, se les pedía a las FARC que cesaran los secuestros y que cesaran la violencia para que, digamos, el proceso pudiera tener pues como un direccionamiento. Del mismo modo, a través del Plan Colombia, recordando que el Plan Colombia fue un acuerdo bilateral que se generó entre el presidente de Estados Unidos, en ese caso Bill Clinton, y Colombia con Andrés Pastrana, cuyo objetivo era generar revitalización social y económica, terminar el conflicto armado y crear estrategias antinarcóticos. Y ya como anteriormente, digamos como que Estados Unidos se involucró, este Plan Colombia, y aprovechando el proceso de paz, empezaron a enfocarlo pues como introducirlo dentro del proceso. Sin embargo, viendo que no se podía llegar como a acuerdos con las FARC, de que habían tantas diferencias, y ya con el tema del asesinato de los indigenistas, digamos como que la posición de Colombia y la participación que tenía dentro del proceso cambió. Digamos como que se negó de alguna manera a aceptar que las FARC fuera un actor que quisiera lograr la paz y los consideró como un grupo terrorista, pero dándole continuidad al Plan Colombia desde otros ámbitos. Vamos a hablar de las consecuencias que tuvo el proceso fallido de los diálogos de paz entre el expresidente Andrés Pastrana y las FARC-EP en su periodo de mandato comprendido entre 1998 y 2002. El conflicto armado en Colombia se recrudeció, la fuerza pública intensificó sus acciones contra las FARC-EP en toda Colombia y a nivel diplomático en varias partes del mundo, apoyadas militarmente por Estados Unidos y por el Plan Colombia. También intensificaron su accionar armado las FARC-EP, como era de esperarse en aquella época, amparadas económicamente por el narcotráfico. Manejaron a sus anchas la zona de distinción y a espaldas del gobierno y la opinión pública nacional e internacional. Algunas de esas acciones armadas fueron el secuestro de los 12 diputados del Valle el 11 de abril del 2002 y el secuestro del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri. Con el recrudecimiento de la violencia, el candidato a la presidencia, Álvaro Uribe Vélez, férreo crítico de la zona de distinción y de los diálogos, resultó elegido el 26 de mayo del 2002, en su gran mayoría en la primera vuelta. Su principal propuesta fue la política de seguridad democrática enfocada en combatir frontalmente a estos grupos al margen de la ley. Tomó mucho auge y Uribe tomó posesión el 7 de agosto de 2002 como presidente de la República de Colombia. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, al mando de Carlos Castaño, también incrementaron sus acciones delictivas en contra de las FARC-EP, amparadas por el narcotráfico y clandestinamente por sectores de fuerzas militares y políticos. Las confrontaciones de las FARC-EP y las AUC se incrementan y cometen numerosas masacres, entre las más notorias: la masacre de Bojayá el 2 de mayo del 2002. En los meses que siguen la reconquista de San Vicente por las Fuerzas Armadas, 163 de sus habitantes son asesinados, incluidos muchos de exmiembros de Policía Cívica, fundada bajo la administración de la guerrilla. Vemos, como lo comentamos en las clases anteriores, son víctimas personas inocentes que no tienen nada que ver en una guerra que no tiene sentido y que básicamente nunca tuvieron nada que ver en una guerra absurda que nunca va a parar en un buen fin. Ya era, pues, esta era como mi intervención en las consecuencias que tuvo, pues, este proceso fallido del expresidente Andrés Pastrana y las FARC-EP en su tiempo de gobierno y de mandato. Las mayores dificultades durante el proceso de paz surgieron con Venezuela. La presencia de las FARC en las zonas fronterizas generaron frecuentemente la preocupación en el gobierno venezolano durante el gobierno de Hugo Chávez. Las relaciones se hicieron más difíciles en torno al problema de la guerrilla. El presidente colombiano inició su ofensiva diplomática en América Latina
por Venezuela porque consideró que su presencia era vital para él. Pero con la elección de Chávez las relaciones cambiaron. Las FARC siempre mostraron simpatía por Chávez desde el momento en que aplaudieron su elección como presidente. Chávez en ese entonces afirmó al respecto que estaba dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance por la paz de Colombia, que es la paz de la frontera. En el 1999 el presidente se reunió con Chávez y con Castro para definir cómo involucrarlos en su proceso. Sin embargo, en marzo del mismo año comenzaron las diferencias entre los gobiernos respecto a la guerrilla. Los incidentes en la frontera también fueron escenarios de roces diplomáticos en Venezuela, porque mantenía tropas en la frontera y ofrecía asilo político a los guerrillos que huyeran a frontera y dejaran las armas. Con esta posición las relaciones deterioraron aún más, porque Colombia consideraba la actitud de Chávez como una intervención en los asuntos internos del país. En esa oportunidad, Chávez tuvo que reactivar su posición y hacer un pacto de no agresión con el gobierno colombiano. Las FARC insistieron en desarrollar su propia política de paz con Venezuela, a la que el gobierno colombiano se opuso con el argumento que el gobierno considera que no existen las condiciones para realizar una reunión de este tipo después de que las FARC negaron a cualquier tipo de participación internacional en el proceso. Es importante también hablar los roces diplomáticos que se dieron durante todo este año por la posición de Venezuela de querer negociar directamente con la guerrilla. En el 2000, como producto de acercamientos directos entre la guerrilla y el gobierno venezolano, Chávez logró la liberación de algunos ciudadanos secuestrados. Este hecho generó diferencias con el gobierno colombiano y Venezuela se justificó en términos que deseamos intervenir hasta donde nos permitan los actores, porque si bien la guerrilla es un asunto colombiano que nos afecta severamente. Venezuela consideró el Plan Colombia como una estrategia exclusiva de Estados Unidos y por esto tomó la vocería de los países fronterizos en su rechazo al componente militar del plan. A finales del 2000, un nuevo incidente afectó las relaciones cuando voceros de las FARC participaron sin el permiso del gobierno colombiano en una reunión con el Congreso de Venezuela. Esta situación molestó nuevamente al gobierno colombiano, lo que llevó a que las tensiones entre los dos países fueran continuas durante este periodo, dado que el gobierno colombiano se mostró indispuesto por las declaraciones de Venezuela en cuanto a las FARC, el proceso de paz y el Plan Colombia. Ya en el año 2001, la posición de Venezuela fue más reservada y trató de mantenerse al margen del proceso. Con la crisis final del proceso, Venezuela destacó el papel jugado por la ONU y el grupo de países facilitadores y lamentó la ruptura de diálogos. Chávez llegó a afirmar que su gobierno apoyaba el proceso de paz, pero no la estrategia contemplada en el Plan de Colombia. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas no tuvo un papel relevante en la fase inicial del proceso como lo había tenido en otras negociaciones en Centroamérica, lo que lo llevó durante el proceso de paz a manejar el tema de los derechos humanos, ejerciendo presión sobre los actores para que lo ejercieran de la forma correcta. En el año 1999, las partes no mostraron mayor interés en que la ONU se involucrara en el proceso de paz. La organización expresó en varias oportunidades su rechazo a la situación de violencia adelantada por las FARC, hasta el punto de solicitar una intervención humanitaria si el gobierno no respondía a la protección de los civiles. La ONU sirvió como mecanismo de presión buscando que las partes se comprometieran con el respeto de los derechos humanos y para que llegaran a un acuerdo en cuanto a este tema. Durante el año 2000, la ONU comenzó a presionar fuertemente con la realización de un humanitario como la única posibilidad de continuar las negociaciones en medio de la guerra, integrando los derechos humanos y los derechos internacionales humanitarios. Por otro lado, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y su delegado Anders Kompax se pronunció continuamente presionando para que se generara un mecanismo para vigilar la violencia de los derechos en la zona de despeje. Esto con el fin de avanzar en el proceso de paz. Otro organismo multilateral que dio respaldo público al proceso de paz, aunque no impulsó diplomacia internacional para el Plan Colombia, fue la Organización de Estados Americanos. La OEA siempre mostró preocupación por la poca voluntad de paz de las FARC y la continuación de la violencia. Su secretario general César Gaviria se pronunció en varias oportunidades
y en una de ellas sostuvo: "El país despierta la preocupación de América Latina y produce inquietud internacional". Además, defendió la posición de países como Venezuela y Perú, que militarizaron sus fronteras.